Bienvenido a nuestro completo resumen del libro Aprender de crisis anteriores de Pablo Gil. En este vídeo, aprenderás sobre el análisis y las ideas de Pablo Gil mientras investiga varias crisis a lo largo de la historia y sus efectos en las economías, la política y la sociedad en su conjunto. Pablo Gil cree enfáticamente que podemos extraer lecciones invaluables de las crisis históricas, que pueden aplicarse para abordar los desafíos actuales y futuros. Al examinar las causas, las respuestas y los resultados de estas crisis pasadas, estamos mejor equipados para anticipar y gestionar situaciones similares de manera más efectiva. La narrativa comienza con una visión amplia del concepto de crisis, explorando sus diferentes manifestaciones e impactos. Subraya la distinción crítica entre fluctuaciones del mercado, desastres naturales y agitaciones políticas, cada uno de los cuales plantea desafíos únicos y requiere respuestas distintas. Gil profundiza en la Gran Depresión, una crisis histórica que señaló el poder devastador de una crisis económica. Al examinar los factores que precipitaron la depresión, y las estrategias adoptadas por diferentes países para hacer frente a su escala sin precedentes, Gil destaca la importancia de políticas económicas equilibradas y de coordinación internacional. Pasando al ámbito político, Gil analiza la crisis de los misiles cubanos, uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Al describir las intensas tensiones geopolíticas antes de la crisis, y la extraordinaria exhibición de negociaciones durante la crisis, Gil defiende la importancia de la diplomacia y la cooperación para evitar desastres globales. Al centrar nuestra atención en las catástrofes ambientales, Gil destaca el desastre de Fukushima de 2011. A pesar del inmenso costo humano y ambiental, Gil también reconoce la resiliencia del pueblo japonés y su capacidad para innovar, demostrando así los aspectos positivos de la gestión de crisis. Gil luego investiga las consecuencias a largo plazo de las crisis, señalando que a menudo catalizan cambios sociales significativos. Profundiza en los periodos posteriores a la crisis de las crisis antes mencionadas, subrayando los cambios resultantes en las ecuaciones de poder, las opciones políticas e incluso la conciencia popular. Un elemento central del argumento de Gil es la noción de previsibilidad y gestión de riesgos. Al aprender de crisis anteriores, sostiene que las naciones y las sociedades pueden idear sistemas más sólidos de predicción y respuesta. También pueden inculcar resiliencia a nivel individual, comunitario y social. Aprender de crisis anteriores es rico en contenido narrativo y analítico, que combina estudios de casos históricos, principios económicos, teoría política y conocimientos psicológicos. Es un llamado de atención para respuestas más alerta, flexibles y proactivas a las crisis, tanto a nivel micro como macro de los sistemas individuales, sociales e internacionales. El alcance del análisis de Gil se extiende más allá de las crisis mismas. También examina los periodos posteriores de reconstrucción y recuperación, dilucidando los desafíos para restaurar la infraestructura física, renovar las instituciones políticas, revitalizar los motores económicos y renovar la moral pública. Sin limitarse al pasado histórico, Gil también evalúa las crisis actuales en rápida evolución, como la pandemia mundial de coronavirus. Utilizando modelos de crisis anteriores como marco, hace predicciones y prescripciones reveladoras sobre el rastro de la pandemia y las estrategias óptimas para gestionarla. De Citibank a Seligman, de Kennedy a Khrushchev, de Keynes a Friedman, Gil nos presenta a personalidades influyentes y sus estrategias de respuesta en circunstancias extraordinarias. Al hacerlo, incorpora narrativas centradas en la persona en su análisis más amplio, haciendo que la historia sea más vívida y resonante. A lo largo de la narración, Gil sostiene que el pánico y la parálisis son enemigos de la gestión de crisis. En cambio, aboga por la asunción informada de riesgos y la planificación estratégica, con el objetivo final de convertir las crisis en oportunidades de crecimiento y transformación. Explora la dimensión psicológica de las crisis, subrayando el papel fundamental de la esperanza, la disciplina y la solidaridad para superar la adversidad. Pide recursos espirituales y morales para complementar las estrategias institucionales y económicas en la lucha contra las crisis. El libro concluye con un poderoso argumento de que las crisis no son meras aberraciones, sino parte integral de los ritmos de la historia. Reconocer esto puede aportar cierta ecuanimidad frente a la agitación, y también estimular el pensamiento y la acción innovadores para dar forma a un futuro más resiliente y sostenible. Gil cree firmemente en el espíritu humano indomable y su capacidad de renovación y avance. Hace un llamado a los individuos, las sociedades y las naciones a estar a la altura de las circunstancias, y cosechar las lecciones del pasado para afrontar las crisis del presente y del futuro. En este vigorizante viaje desde las crisis pasadas hasta los desafíos del presente y el futuro, Gil nos brinda conciencia histórica, agudeza analítica y una hoja de ruta sólida para enfrentar las crisis en todos los niveles. El poder transformador de aprender de crisis anteriores radica en su persuasivo llamado a la acción, reconociendo la inevitabilidad de las crisis, y aprovechando su potencial transformador para forjar sociedades más fuertes y resilientes y un mundo más sostenible. El libro de Gil da vida a las historias detrás de las estadísticas, lo que está en juego en las decisiones de política económica, y las dinámicas políticas y psicológicas que dan forma a las respuestas a las crisis.
Al unir lo histórico y lo contemporáneo, lo analítico y lo narrativo, lo macro y lo micro, Aprender de crisis anteriores ofrece una guía completa para comprender, gestionar y trascender las crisis. Este libro es una mezcla convincente de historia, economía, política, psicología, filosofía y drama humano, envuelto en una narración potente y un análisis incisivo. Al infundir a las crisis históricas relevancia contemporánea e implicaciones futuras, Pablo Gil nos proporciona una poderosa herramienta para reconstruir sociedades, fortalecer economías y fortalecer la resiliencia humana frente a las crisis. Las crisis no son puntos de datos estériles ni fenómenos remotos. Están indisolublemente ligados a vidas, medios de subsistencia, sueños y aspiraciones humanas. Al poner en primer plano estas dimensiones humanas en su análisis, Gil nos recuerda lo profundo que está en juego en cualquier crisis y fomenta el fomento de la empatía, la solidaridad y la resolución innovadora de problemas en las respuestas a las crisis. Gil sostiene de manera convincente que las crisis, lejos de ser disruptores, en realidad pueden ser agentes galvanizadores del cambio. Si se aprovechan adecuadamente, las crisis pueden sacarnos de la complacencia, estimular la innovación, mejorar el aprendizaje social e impulsarnos hacia un futuro más equitativo, resiliente y sostenible. Aprender de crisis anteriores surge como una guía reveladora e indispensable para el pasado turbulento, el presente desafiante y el futuro incierto. Al aceptar las crisis, comprender su dinámica y aprender de sus lecciones, podemos adoptar un enfoque más proactivo e informado para gestionar y revertir las crisis, contribuyendo así a construir un mundo más estable y sostenible. El libro nos deja con ideas incisivas, verdades incómodas y sabiduría ganada con tanto esfuerzo. Desde suposiciones desafiantes hasta perspectivas cada vez más amplias, desde la comprensión del comportamiento humano hasta la realización de cambios sistémicos, aprender de crisis anteriores nos provoca, persuade e impulsa a pensar y actuar de manera diferente frente a las crisis. La conclusión de esta narrativa convincente no es acobardarse ante la perspectiva de crisis sino confrontarlas con fortaleza, convertirlas en trampolines para el crecimiento y la transformación, y forjar un nuevo futuro informado por el pasado y preparado para los desafíos que tenemos por delante. Manténgase resiliente y siga aprendiendo de crisis anteriores. Al finalizar este resumen completo de Aprender de crisis anteriores de Pablo Gil, se infunde un profundo reconocimiento de la intrincada relación entre las crisis, la historia y el espíritu humano. En esa comprensión reside el poder de transformar, superar y construir un futuro más brillante y resiliente. En última instancia, Aprender de crisis anteriores aclara coherentemente una paradoja desalentadora. Las crisis, manifestaciones de inestabilidad y sufrimiento, también representan oportunidades de crecimiento y transformación positiva. Son testimonios del espíritu indomable de perseverancia, innovación y adaptabilidad humanas. Y, sobre todo, son profesores que imparten lecciones invaluables a través de generaciones. Ya sean impulsadas por factores económicos, políticos o ambientales, las crisis son narrativas convincentes de ruptura y recuperación, de destrucción e innovación, de desesperación y esperanza. Al estudiarlos profundamente, interpretarlos críticamente y aprender de ellos con prudencia, aprovechamos la oportunidad para escribir un guión de una narrativa humana que sea a la vez inclusiva y resiliente. Aprender de crisis anteriores es un testimonio convincente del poder de aprender del pasado, del espíritu perdurable de la perseverancia humana y del poder indispensable del análisis introspectivo. En esencia, el estudio de las crisis no es simplemente un estudio del conflicto y el caos, sino un estudio profundo del potencial y la transformación humanos. En un momento en que el mundo está lidiando con el COVID-19 y sus consecuencias cataclísmicas, Aprender de crisis anteriores es una guía oportuna e indispensable para gobiernos, formuladores de políticas, líderes empresariales, intelectuales públicos y ciudadanos comunes y corrientes. Ofrece un estudio enciclopédico de crisis pasadas, un análisis lúcido de sus causas y efectos y un camino esperanzador hacia un mundo más seguro, estable y sostenible. Al contemplar los innumerables desafíos que nos promete el siglo XXI y las crisis corolarias que pueden generar, debemos armarnos de conocimiento del pasado, de la sabiduría del presente y del coraje para forjar un mundo mejor y más futuro resiliente. Aprender de crisis anteriores de Pablo Gil es un portador de la antorcha indispensable para este viaje transformador.